Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí participar en este congreso donde la geriatría sí importa, en el que vamos a ver muchas enfermedades que pueden ocurrir a esta edad y muchas condiciones que desafortunadamente terminan en eutanasia para los gatos. Si bien el procedimiento se puede llevar a cabo por diferentes circunstancias a lo largo de toda la vida del gato, va a ser principalmente cuando son gerontes que se lleve a cabo este procedimiento. Entonces es muy importante que lo platiquemos y que lo revisemos porque es un momento bastante difícil para todos, tanto para los médicos veterinarios como para el responsable del gato, como para los pacientes. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Porque nos damos cuenta de que prácticamente 2 de cada 3 días del año se lleva a cabo. Es algo que realizamos en cerca del 10% de los pacientes totales que llegan a la clínica en determinado momento. Entonces, lo hacemos tanto y si nos damos cuenta estamos tan poco capacitados para realizarlos. Ojalá y que con el tiempo, dentro de las materias de licenciatura se profundice sobre este tema y se capacite a los médicos veterinarios, porque se hace mucho este procedimiento. Es muy difícil y complejo en todos los sentidos y no nada más estamos hablando de situaciones que competen al paciente y su responsable, sino también la salud del médico veterinario, porque todos los que estamos en clínica estamos ahí por algo, buscamos el bienestar y la salud de nuestros pacientes. No estudiamos medicina veterinaria pensando en realizar eutanasias. Sin embargo, es parte de nuestro trabajo y es difícil poder realizar ese procedimiento, pero tenemos que estar claros que al final lo estamos realizando porque ya no hay nada más que hacer por ese paciente y queremos aliviar su sufrimiento. ¿Cómo lo vamos a aliviar? Con una muerte sin dolor, asegurándonos de que ese proceso sea tranquilo y pacífico para el paciente y para su responsable, porque estas son cosas que el responsable va a recordar el resto de su vida. Dentro de los pacientes que mueren en la clínica, más de la mitad de ellos van a requerir una muerte asistida, van a requerir de eutanasia. Y aquí les presento la causa más frecuente de eutanasia en la clínica para los gatos senior y es enfermedad renal crónica. El 30% de los casos de eutanasia. Y hay otro porcentaje que me pareció importante presentarles y es leucemia. No todas las eutanasias van a ser en pacientes gerontes. Puede ser que lo hagamos en pacientes jóvenes, pero qué triste que tengamos que hacer este procedimiento en gatos que tienen una enfermedad que se pudo haber prevenido. O sea, si nosotros esterilizamos a los gatos, los mantenemos dentro de casa, realizamos pruebas de retrovirales, mantenemos una buena convivencia entre los individuos de la casa, se realiza vacunación, podemos prevenir esta enfermedad y por lo tanto los pacientes van a poder llegar a viejos y fallecer por enfermedades que no pudieron haberse prevenido, ¿no? Va a ser imposible que los gatos dejen de presentar enfermedades, pero sí podemos trabajar en que dejen de presentar enfermedades que se pueden prevenir. La mortalidad de los gatos tiene un pico de presentación cuando son jóvenes
relacionado principalmente con gatos que salen a la calle, con gatos que están en contacto con enfermedades infecciosas, y tiene otro pico de presentación a los 15 años. La edad, la longevidad promedio de los gatos está alcanzando actualmente 14 años, pero ya sabemos de algunos que se salen del promedio y que son más añosos, ¿no? Llegan a los 31, 38 años. Pero lo importante es que lleguen a ese punto con una buena calidad de vida. En algún momento va a aparecer una enfermedad como enfermedad renal crónica, cáncer, problemas cardíacos, que nos lleven a la difícil situación de tener la plática con el responsable, la cual debemos de iniciar con una frase que dicte cuál va a ser el sentido de la plática, sin de entrada, de una forma cruda, decir su gato tiene cáncer, ¿no? Tenemos que platicar, introducir y decir tenemos malas noticias, realizamos tales pruebas y los resultados fueron estos, por lo que su gato tiene una enfermedad que hasta ahorita sabemos que es progresiva, va avanzando con el tiempo y no se cura. Podemos hacer diferentes cosas para ayudar a que su gato esté en la mejor condición el mayor tiempo posible, pero esto es algo que en algún momento nos puede superar. Y desde entonces, el responsable del gato va a comenzar el duelo. El duelo que es un mecanismo de defensa del organismo para poder lidiar con esos procesos tan dolorosos. Entonces debemos de procurar que estas noticias las del médico veterinario en persona, no vía telefónica, con un lenguaje sencillo, sin prisa, apoyándonos de material visual, el utilizar radiografías de pacientes sanos y pacientes enfermos para compararla, o resultados de laboratorio de sanos y de enfermos, hace que la gente pueda entender mucho mejor lo que le está sucediendo a su gato y hay que resolver todas las dudas. Dentro del proceso del duelo, hay una etapa de negación y que normalmente es la primera y puede ocurrir en este momento. Entonces, por eso muchas personas no entienden lo que les estamos diciendo y tenemos que repetir tantas veces como sea necesario lo que está sucediendo con el gato, buscando diferentes palabras, diferentes caminos para que busquemos hacer que la persona comprenda lo que está sucediendo, a pesar de lo que está generando su organismo para defenderse de esa situación tan estresante y tan triste que está viviendo. Busquemos dar estas noticias en privado, no en la recepción, ¿no? Donde todo el mundo está escuchando. Una vez que digamos cuál es la enfermedad que tiene el gato, explicar en qué consiste la enfermedad para que sepan cuál es el curso y qué es lo que esperamos, y los tratamientos posibles. Aquí lo ideal es que cuando se están dando este tipo de noticias, el médico veterinario se encuentre al nivel que se encuentra la persona. Entonces, si la persona está sentada, el médico veterinario tiene que estar sentado también, sin que nada se interponga entre ellos. No puede haber aquí una mesa, porque lo que se busca es una comunicación más efectiva, obviamente también cuidando el lenguaje corporal, porque debemos demostrar empatía con la persona, con lo que está sintiendo y apertura para explicar todo lo que se requiere explicar. Entonces, una vez que decimos que tenemos malas noticias y se dice cuál es la enfermedad o el padecimiento que tiene el gato y la condición que lleva a que estos cambios sean irreversibles y progresivos,
hay que tomar en cuenta que las personas pueden tomar diferentes decisiones, ¿no? A lo mejor en ese momento parar el tratamiento, a lo mejor continuar. Y muchas veces continúan hasta momentos en los que nosotros desearíamos que ese paciente pudiera ya descansar. Entonces, no hay que juzgar y hay que tener claro que cada familia tiene creencias diferentes, tienen estilos de vida diferentes, un nivel de tolerancia distinto, situaciones financieras distintas, una logística familiar diferente, y que lo que para nosotros podría ser que fuera lo adecuado, no necesariamente es lo adecuado para otras familias. Entonces, no debemos de juzgar la decisión que tomen. Además de que cada familia tiene posibilidades emocionales distintas y financieras. Por ejemplo, tenemos un gatito con enfermedad renal crónica y ya sabemos, de acuerdo al estadio que presente, cuál es el periodo de sobrevida promedio. Entonces, el comunicar esto al responsable nos ayuda a que se dé una idea y nosotros con las pruebas de laboratorio en la mano le podemos decir cuáles son las alteraciones que tiene el gato y qué opciones tenemos dentro de todos los problemas que puede generar la enfermedad renal crónica, cómo podríamos atenderlo. Y a lo mejor este gato tiene anemia, tiene anorexia, que puede ser por que tenga náusea, puede ser que esa anorexia sea también por la anemia, tiene hipertensión, definitivamente va a estar deshidratado, tiene alteraciones en el fósforo y en el potasio, y una vez que planteemos las diferentes opciones para tratarlo, el responsable puede decidir parar en ese momento y no debemos de juzgar, porque no sabemos si ya no hay posibilidad económica para hacerlo, aunque sabemos que el gato puede se puede lograr estabilizar y vivir más tiempo con una buena calidad de vida. A lo mejor esa persona tiene en casa otras personas que cuidar, tiene recursos económicos súper limitados, tiene problemas con su esposo, tiene hijos con muchos gastos. No sabemos lo que está sucediendo y no sabemos por qué toman esas decisiones, pero no hay que juzgarlos y mucho menos cuestionarlos al respecto. Aunque nosotros sepamos que en un estadio 3 los pacientes pueden estabilizarse y tener un periodo de vida adecuado, con buena calidad, no debemos tampoco de obligarlos a que se lleve a cabo eso, ¿no? Porque si alguien no está dispuesto a hacerlo, por la razón que sea, las cosas van a terminar mal si nosotros obligamos a que continúen con la vida de ese gato. Hay mucha gente que encuentra muy difícil saber cuál es el momento adecuado para tomar la decisión. Y lo que se hace es evaluar la calidad de vida. Entonces, debemos de presentar este tipo de escalas que tan temprano como sea posible, ¿no? A lo mejor el estadio del problema renal es incipiente. En ese momento introducimos estas escalas de calidad de vida para que se vayan llenando y se note el cambio de cuando llegó el momento de la eutanasia para este paciente. Y hay que explicar punto por punto con el responsable del gato para que llene estas tablas. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a nosotros, los médicos veterinarios, a saber si estamos llevando a cabo el tratamiento como el paciente lo requiere o necesitamos subir de nivel. Y a lo mejor ya llegamos al máximo nivel y aún así el paciente no mejora. Entonces, también nosotros tenemos que comunicar eso al responsable del gato.
Y aquí se pone una puntuación de 0 a 10. 0 es nada, 10 es lo mejor. Y cuando la puntuación es menor a 35 en el total, la calidad de vida está disminuida y la eutanasia está indicada. Vamos a revisar estos puntos. El control del dolor. Este es el criterio más importante y a nosotros nos sirve para preguntarnos si se está manejando exitosamente el dolor en el paciente. Y hay diferentes vías, ¿no? Por vía oral, por vía subcutánea. A lo mejor el paciente requiere hospitalizarse para manejar ese dolor, pero debemos de buscar que tan pronto como sea posible se vaya a casa, porque no queremos que los últimos días de ese gato sean en el hospital. Aquí en el control del dolor también hay que incluir la habilidad para respirar. Los gatos que tienen estrés al momento de respirar están sufriendo, tienen angustia y eso no es calidad de vida. Es de las peores experiencias que los humanos manifiestan. Los gatos no hablan y no nos pueden decir nada, pero esa angustia de no poder respirar y que los humanos lo manifestamos, seguramente los gatos también lo están viviendo. Hay que ver si estos pacientes requieren oxígeno o toracocentesis. Y también hay que tener claro que si llega el momento en el que el paciente está recibiendo oxígeno y ya se realizó la toracocentesis y aún así no se ha logrado que el paciente tenga confort, es una causa de eutanasia bastante válida. En cuanto a la alimentación, hay que preguntarnos, ¿el gato come suficiente para mantener su peso? ¿Requiere algún apoyo especial para comer? A lo mejor una dieta que sí le guste, estimulantes de apetito. A lo mejor no es suficiente y necesitamos colocar una sonda de alimentación. Esa sonda de alimentación nos puede ayudar a medicar al gato, a hidratar al gato. Pero también hay gente que no acepta las sondas de alimentación. Entonces, aunque ese paciente pueda vivir más tiempo sin comer, no va a ser calidad de vida la que va a obtener. Y de lo que tenga, no se va a poder recuperar si no come. Entonces, cuando los responsables de los gatos decidan no tomar más medidas dentro de las que haya posibles, decidan no tomarlas, en ese momento nosotros tenemos que valorar cómo está el paciente sin esas medidas y si es adecuado para ese paciente seguir. Y si valoramos que no tiene calidad de vida el paciente y las opciones que existen para ese paciente no son aceptadas por el responsable del gato, entonces lo mejor y lo más piadoso será la eutanasia, a prolongar su sufrimiento. En cuanto a la hidratación, hay que asegurarnos que los gatos estén tomando suficiente agua y si no, ver si requieren algún apoyo especial con alimento húmedo, con fuentes, de forma subcutánea o colocando una sonda que puede ser de alimentación. Aquí, por ejemplo, en los gatos con enfermedad renal crónica, que sabemos que van a estar eternamente deshidratados, optamos por líquidos subcutáneos para que diariamente se le hidrate al gato en casa, en el lugar de que el paciente esté hospitalizado. Porque si va a vivir 3 meses o 6 meses, pues que los viva en su casa y no hospitalizado, porque entonces ahí, ¿cuál fue la calidad de vida? Y también en todo momento, pues debemos de las recomendaciones que hagamos, y a lo mejor están los libros con los mejores tratamientos del mundo, pero todas las recomendaciones que hagamos debemos de pensar en privilegiar la relación que existe entre el gato y su responsable, porque de nada va a servir que a ese gato se le den
15 medicamentos que el libro dice que el gato necesita, cuando al final se la pasa escondido porque ya no quiere que lo toquen, porque sabe que siempre que se acercan es para medicarlo y hacerle cosas feas. No queremos que eso suceda. Entonces, debemos de elegir los fármacos más importantes, los fármacos y las terapias más amigables y privilegiar en todo momento la relación que hay del responsable con su gato. Muy importante. Entonces, siempre pregunten cuando envíen medicamentos, ¿cómo le ha ido? ¿Ha podido medicar al gato? Y entonces, si en ese momento está diciendo, no, el gato saliva muchísimo, se esconde para que lo medique y demás, tenemos que buscar alternativas que permitan que se reencuentren en esos últimos días del gato, se reencuentren y tengan buenos momentos, porque van a ser los que van a recordar los responsables el resto de su vida. En cuanto a la higiene, bueno, el gato se puede mantener limpio, cepillado, si no puede solo, se le puede apoyar en esos cuidados. Y esto incluye el cuidado de las heridas, que pueden generar dolor, que pueden generar infecciones, que pueden generar mal olor. Incluso los gatos pueden ser rechazados por el responsable, los otros miembros de la casa, humanos o de otra especie, por el mal olor que pueda tener por sus heridas. Estos gatos, por ejemplo, salivan muchísimo porque por el dolor ya no de gluten, y entonces empieza a ensuciarse todo su pelo y a oler mal, no solo el que está alrededor de la boca, sino alrededor de sus patitas que ponen cerca de su boca. Y entonces se les debe de apoyar para que tengan una situación digna estos pacientes. Y si no se les puede apoyar, bueno, pues es el momento de dejarlos ir. En cuanto a felicidad, hay que preguntar si el gato disfruta y se muestra interesado por lo que ocurre a su alrededor. Si ronronea cuando lo acarician, si interactúa con los humanos de la casa o con los otros animales. Y también la movilidad, ¿no? El gato se puede desplazar para cubrir sus necesidades básicas o ya no puede hacer eso y orina sobre sí mismo, defeca sobre sí mismo. Se desplaza a donde le gusta estar, para asomarse a la ventana, para tomar el sol. O ya no puede desplazarse. A lo mejor el gato no quiere estar en cierto lugar y ya no se puede salir de ahí. Entonces, todas esas cosas también hay que considerarlas. Y esta es muy sencilla, ¿no? Cuando los gatos tienen más días malos que buenos, ese es el momento de despedirlos. Hay otra tabla, que es la regla de los 3. Esta es muchísimo más corta. Se tiene que entregar al responsable y explicarle cómo llenarla, y se tiene que dar para que lo llenen por escrito. ¿Por qué por escrito? Porque incluso es una especie de compromiso que hacen con su gato en este momento que buscamos entregarla, cuando la mente está fría y no en el momento donde la gente está teniendo una crisis. Entonces, buscamos que la gente esté tranquila para que en ese momento pueda, con la mente clara, saber cuáles son las actividades favoritas de su gato y escribirlas a manera de compromiso. Porque si no, luego lo que puede pasar es que si no las escriben y no quieren dejar ir a su gato, pues van a buscar otras que sí se sigan cumpliendo para no dejarlo ir, ¿no? Por eso también se busca que sea por escrito. Y no es que la gente sea mala, sino que están buscando protegerse de esa situación tan estresante y tan triste. Y periódicamente hay que revisar si el gato sigue realizando esas actividades y si las sigue disfrutando. Cuando el gato ya no puede llevar a cabo 2 de esas 3 cosas, entonces la calidad de vida está considerablemente comprometida y la eutanasia es la mejor opción.
Entonces, nosotros no podemos decidir cuál es el momento adecuado, podemos orientar a los responsables sobre cómo tomar la decisión, la forma más objetiva de hacerlo y no juzgar en el momento en el que decidan la eutanasia, independientemente de la condición médica, porque sabemos que hay factores económicos y logísticos que pueden intervenir y modificar lo que esas personas quisieran, que a lo mejor ese gato estuviera un día más con ellos, 15 días más con ellos, un año más con ellos, pero a lo mejor por ciertas condiciones no pueden llevarlo a cabo y hay que respetarlo. Entonces, lo que hay que hacer en el momento en el que se toma la decisión de la eutanasia es explicar en qué consiste el procedimiento. Es una muerte sin dolor donde se va a sedar al paciente. Es una obligación sedar a los pacientes y después administrar una sobredosis de anestésico. El gato no va a sentir y va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Al final, debemos de comentar a los responsables que esta es una bendición, es una gran muestra de amor, es una decisión difícil, pero que al final la están tomando porque les importa más el hacer que su gato deje de sufrir por arriba de los sentimientos y la necesidad que tienen de pasar más tiempo con su gato, amándolo y acariciándolo como lo vienen haciendo desde hace varios años. Es gente que lleva 10 años, 15 años conviviendo con este gato y que es parte de la familia. Y al final lo que están haciendo es darles este último regalo en el que les dan una muerte sin dolor. Ahora, estar o no presentes. Es decisión de cada quien, pero siempre les recomendamos que estén presentes para cerrar ciclos y para que no existan dudas del procedimiento, que a lo mejor en ese momento no existen, pero recordemos que va a venir el duelo más adelante y dentro de la etapa de la furia ellos pueden empezar a preguntarse, a lo mejor a mi gato no lo eutanasiaron, a lo mejor se lo quedaron, a lo mejor se hicieron experimentos, a lo mejor sufrió en el momento de la muerte. Entonces, como no queremos que nada de eso suceda, siempre los invitamos a que estén presentes, cierren ciclos. Y si van a estar presentes, les tenemos que explicar paso a paso cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Y esto tiene que ver con que si ya saben lo que va a suceder, ellos van a estar más tranquilos. Y esto no nada más ayuda a los responsables de los gatos, también ayuda al médico veterinario. Si ya sabemos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, a nosotros en ese momento también de tristeza, porque eutanasia a los pacientes genera tristeza y estrés, el tener claro qué va a suceder nos va a dar tranquilidad. Entonces, se le invita a la gente a que pueda despedirse antes de la sedación del gato el tiempo que necesite y que nos indique cuando podemos sedar al gato. Regresamos con el gato sedado o si está ahí, se seda y puede pasar otro tiempo para que la persona se despida. Obviamente, qué tan rápido tenemos que realizar esa sedación dependerá de la situación del paciente. Los gatos que tienen dificultad respiratoria se debe de hacer tan pronto como se pueda, porque lo que queremos es aliviar su dolor y su sufrimiento. Después de que se seda al paciente, se le da otro tiempo al responsable del gato para que se despida. Nos tiene que indicar cuándo nos autoriza a
administrar la sobredosis de anestésico y después del procedimiento puede quedarse a despedirse con su gato cuánto tiempo necesite. Entonces, lo ideal es tener un lugar especial para esto, porque puede llevar mucho tiempo, lo que el propietario necesite. Y el lugar se debe de preparar, ¿no? Con una camita colchonada, con un pañal salvacama, porque el gato puede orinar o defecar después, con una cobijita para cubrir al gato y pañuelos desechables. Se le debe de explicar al responsable del gato que después de la muerte el gato puede presentar movimientos o espasmos musculares involuntarios, puede presentar una respiración profunda, puede orinar o defecar, pero nada de eso implica que el gato esté vivo. Solamente son descargas eléctricas y la pérdida de el tono de los esfínteres, pero el gato no está vivo. Entonces, la gente tiene que saber que esto puede suceder antes de que suceda y se sorprenda y se espante. Una vez que se realizó la eutanasia, se tiene que pronunciar la muerte del gato. ¿Okay? Se tiene que decir, el gato ya no respira, el gato ya no tiene latido cardíaco, el gato ha fallecido. Eso es importante para que la gente tenga claro el momento de la muerte. Y la gente tiene que saber también qué va a pasar con el cuerpo. Si se va a cremar, si se va a llevar a su gatito, si es con recuperación o sin recuperación de cenizas. En cualquiera de las opciones que el responsable elija, pues se debe buscar un ataúd, por ejemplo, para entregar el cadáver, si es que se lo va a llevar, algo estético. Y si va a llevar sus cenizas, bueno, pues también la opción de mayor confianza para la clínica veterinaria, donde se tenga certeza de que se está cumpliendo con lo que la empresa ofrece. Siempre se les debe de recomendar hacer la necropsia. Todo esto antes de que se lleve a cabo la eutanasia. O sea, pues estamos dando toda la información de cómo es la eutanasia, cuál es el proceso de la eutanasia, cuáles son las opciones del manejo del cuerpo, se está sugiriendo la necropsia, todo esto antes de que se lleve a cabo la eutanasia, porque entonces así el responsable ya sabe exactamente cuáles van a ser los pasos a seguir. Y siempre se recomienda el estudio post-mortem, porque puede arrojar información valiosa que puede beneficiar a otros gatos en el futuro o dar respuestas sobre la enfermedad del gato. La gran mayoría de los responsables de los gatos no aceptan, pero de entrada nosotros debemos de recomendarla, también porque en la parte de la etapa de la furia del responsable del gato pueden surgir dudas, y si en este momento nosotros no sugerimos la necropsia, después pueden recriminarnos el no haberles ofrecido esta opción. También viene la parte del pago, donde se les recomienda que se haga antes del procedimiento y se les tiene que explicar que es porque sabemos que después del procedimiento van a estar muy tristes y que van a estar más cómodos si ya no tienen que pasar a caja después de la eutanasia. Y pues también tenemos que tener una autorización firmada para realizar el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las vías de administración sugeridas por la Asociación Americana de Medicina Felina? De forma ideal, la intrarrenal. La gran mayoría de nuestros pacientes son eutanasiados vía intravenosa porque ya están canalizados previamente. Pero siempre, si va a ser intravenosa, debemos de verificar la viabilidad de el catéter antes de llevar a cabo la eutanasia. Aún así, el requisito previo para la eutanasia es la sedación de los pacientes. Si la eutanasia se va a llevar a cabo por otras vías de administración como intrarrenal, intrahepática, intraperitoneal o intracardíaca, los pacientes deben de estar anestesiados, no sedados, anestesiados para que se pueda administrar el pentobarbital por estas vías.
En cuanto a los fármacos que podemos utilizar para la tranquilización, bueno, hay una norma que contiene esta tabla en la que nos dice que se puede utilizar acepromacina, dexmedetomidina, por ejemplo, o podríamos utilizar dexmedetomidina y butorfanol, ¿no? Acuérdense que hay una norma al respecto. Y en esa misma norma también viene la sobredosis que se debe de utilizar de pentobarbital para la eutanasia de los gatos. Y para la norma, la vía de administración del pentobarbital es endovenoso. Se confirma la muerte del paciente y se le da el pésame, y si desea quedarse otro momento con su gato, le decimos que vamos a estar afuera para cualquier cosa que se le ofrezca. Y eso quiere decir que vamos a estar afuera, que vamos a estar ahí para cuando decida que es el momento de irse. Y entonces nosotros nos quedamos con su gato, de tal forma que esa persona se puede ir tranquila y no siente que, su gato, que dejó solo a su gato. ¿Okay? Se les da una constancia de fallecimiento. Obviamente hay que registrar en el expediente físico y electrónico el fallecimiento. Y en esa constancia de fallecimiento nosotros aprovechamos, y se los recomiendo porque la gente lo toma muy a bien, escribir unas palabras por parte del equipo médico que estuvo a cargo de ese paciente. Se identifica el cadáver y se ponen todos los datos de tal forma que se pueda rastrear quién envolvió al paciente, quién llamó a la incineradora, cuándo llegó la incineradora, quién entregó el cadáver, cuándo se recibieron las cenizas, cuándo se llamó al responsable del gato para avisarle que ya estaban las cenizas, cuándo se entregaron esas cenizas y demás, porque no queremos que haya ninguna confusión y ningún malentendido en esta situación en particular que es tan dolorosa y tan crítica. Entonces, en cuanto al duelo, es el proceso de los humanos, el proceso de adaptación ante cualquier pérdida, y tiene diferentes etapas. No siempre se van a pasar por las mismas etapas, no siempre se pasan por todas, ni no siempre en el mismo orden, pero hay que conocerlas, ¿no? Está la etapa de negación, donde normalmente tenemos que repetir y repetir y explicar muchas veces lo que está sucediendo. Viene la ira, donde se redirige la energía por la frustración que está sintiendo la persona, y en muchas ocasiones aquí es cuando los médicos veterinarios nos vemos afectados. Entonces debemos de ser sumamente empáticos y, como saber que esto puede suceder, cuidar todos los momentos previos a la muerte del gato. Después viene una etapa de negociación que desarrolla el organismo con la fantasía de tener el control de la situación. Después viene la depresión. Esta es la fase más larga y la sufren el 90% de las personas que tienen una pérdida, hasta que al final llega la aceptación y ya es una retirada pacífica de toda esta lucha de emociones, y en algunos casos pues lo que se busca es que más allá de la aceptación haya un aprendizaje de esa situación. ¿Qué se sabe? Que después de la eutanasia el 46% de los responsables de los gatos se preguntan si tomaron la decisión correcta. Entonces nosotros podemos ayudarles a que estén seguros de que tomaron la decisión correcta. El 45% de los responsables se sienten culpables por haber tomado esa decisión. Nosotros podemos ayudarles a que esto no suceda. Y hay varias situaciones que los responsables hubieran agradecido por parte del médico veterinario. Apoyo emocional después de la muerte de la mascota, tiempo con el médico veterinario para discutir si la eutanasia es la mejor opción, la opción de estar presentes durante la eutanasia, la oportunidad de discutir las opciones disponibles para el manejo post-mortem de la eutanasia, carta de condolencias y la oportunidad de discutir los aspectos médicos de la eutanasia con el médico veterinario. Todo eso nosotros lo podemos solucionar. Todo lo podemos hacer para que no
sea algo que hubieran deseado que sucediera, sino estén tranquilos de que sucedió. Entonces los detalles se van a quedar en la mente y el corazón del cliente, del responsable del gato por el resto de su vida. Nosotros vamos a trabajar porque ese gato tenga una muerte sin dolor, una muerte pacífica. Todos estamos en la medicina veterinaria para curar, tratar, salvar y proteger a los pacientes del sufrimiento. Tenemos, como médicos veterinarios, el privilegio de poder facilitar una transición pacífica y sin dolor hacia la muerte. Nosotros, los médicos veterinarios, generamos un vínculo con nuestros pacientes y con sus responsables. Y a veces ese vínculo es muy estrecho. Es triste y doloroso llevar a cabo eutanasias, pero debemos de honrar la vida de estos gatos, llevando a cabo un proceso de eutanasia bien planeado para que sea compasivo, tranquilo, sin dolor y sin ansiedad por parte de todos. Debe ser un paciente para que sepamos que la eutanasia es lo mejor. Y como médicos veterinarios, aunque tenemos que ser la figura de seguridad en ese momento de la eutanasia, es normal que nos sintamos tristes y debemos de mostrar nuestros sentimientos y debemos de desahogarnos también, porque debemos de buscar que esa mochila de tristeza de llevar a cabo las eutanasias se encuentre vacía, de tal forma que no nos afecte en el resto del día, que no nos afecte en nuestra vida, no nos genere depresión. Y si nosotros estamos sufriendo por estas situaciones de tal forma que nos afecten el día a día, debemos de buscar ayuda para evitar problemas más graves hacia adelante. Es muy difícil el hecho de llevar a cabo eutanasias y tener que salir de ese consultorio y estar listos para la siguiente consulta como si nada hubiera pasado, pero debemos de buscar mantener vacía esa mochila de sentimientos y de tristezas ocasionadas por la eutanasia para poder lidiar con el día a día y tener resiliencia. Al final son cosas que no podemos cambiar y que sí les ayudamos a los gatos a que estén protegidos del sufrimiento. Debemos de agarrarnos de las cosas que nos dan seguridad, felicidad y tranquilidad en la vida y aprovechar todos los recursos que hay, que cada vez hay más. Justo este año se liberó kit educacional sobre la eutanasia en los gatos por la Asociación Americana de Medicina Felina, que está súper completo y súper extenso. Ojalá cada vez haya más oportunidades para que los médicos veterinarios tengan recursos para dirigir a los responsables de los gatos que tienen un proceso de duelo difícil, pero también que cada vez haya más recursos para que los médicos veterinarios se puedan dirigir cuando tienen problemas para lidiar con estas situaciones que son del día a día. Algo nada más a comentar es que ellos como el protocolo de presedación manejan como una opción diletamina solazepam con acipromicina. La diletamina solazepam de 100 miligramos por mililitro reconstituido con 5 mililitros de acipromicina, y para un gato menor de 4.5 kilos se va a necesitar
solamente 0.1 mililitros y es algo bastante amigable con los gatos. Para después proceder a administrar la sobredosis de anestesia. Pero necesitamos que estén tranquilos para cuando eso suceda. Necesitamos que estén en paz y que no estén sufriendo. Y con esto termino. Espero que les sirva y que solo sea el inicio de ir haciendo este proceso tan difícil para todos lo más organizado posible, lo más estructurado posible, para que se tenga esa tranquilidad al momento de llevarlo a cabo. Muchísimas gracias por su atención.